Quedan 20 minutos y es más, le vamos a robar uno a Daniel Pollini que viene atrás nuestro a las 2 con la mejor música de Rosario. Se lo vamos a robar porque no me quiero perder detalle. Me prometiste una historia interesante, fuerte, de Roberto de Vicenzo y aquella vez que pierde la posibilidad de jugar al menos el desempate con Bob Goalby en el Master del año 68. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Pasó algo raro? Digo, a ver, no quiero elegir algún término equivocado ni siquiera comprometerte en esta historia que vas a contar, digo, pero eh, hubo algo que no estuvo bien, hubo alguna desprolijidad, vamos a ponerlo en estos términos. ¿Fue desprolijo todo eso de lo que pasó? Como para empezar a hablar, Pablo. Fue un poquito desprolijo todo. Eh, Mira, el último día Roberto salió, si mal no recuerdo, estaba a 4 golpes del puntero. Uno de los punteros era Trevino, increíble, Trevino que nunca ganó el Masters, y ese día hizo 80. Oh, Eh, y Roberto salió media hora antes que los punteros, junto con Tommy Aaron. Eh, y bueno, en el uno Roberto, el uno es el hoyo más difícil de Augusta, y Roberto la embocó con el segundo tiro. Si mal no recuerdo fue un hierro 9, creo, no me acuerdo que me contó eso. Y la embocó con el segundo tiro. Y cuando se acercó al green, la gente que estaba ahí alrededor le empezó a cantar el feliz cumpleaños. Eh, y bueno, nada. Después hizo Verdi el 2 y Verdi el 3, Roberto. O sea casi que como Rory el otro día, ¿no? Que hizo 4, 3, ¿eh? se puso 4 menos. Después hizo Verdi el 8, que la dejó dada en el par 5. 5 menos, terminó 31 de ida. Y ahí ya se había puesto puntero. Eh, Después hizo Verdi el par 3, el 12. El 12 durísimo, que es de lo Sí, más la embocó tremendo. 4 metros. Se puso 6 bajo par. Después no bajó el 13, hizo par, pero bajó el 15 con 2 pads, el par 5. Y ahí ya se puso 7 bajo par. Y en el 17 hace un segundo tiro buenísimo, la deja a 1 metro, 1 metro 20, lo emboca, hace Verdi, se pone 8 bajo par. Y ahí, Para ahí, 8 bajo par al 17 es una monstruosidad en el buen tremendo, sentido de la palabra. sí, tremendo. Y ahí empezó, lo que yo digo fue la tormenta perfecta. ¿Viste? Pues, como que se dieron todas las cosas para complicarlo. El segundo tiro del 18 había bastante viento y él quería tirar hierro 5 y el Cádiz le decía que no, que tirara el 6 y que 5, que 6, que 5, que 6. Al final Roberto me dijo, bueno, al final me hice caso a lo que yo sentía y tiré con el 5. Tiró con el 5, ni siquiera era el 6, el palo era el 7. Y tiró con el 5 y se pasó como 20 yardas del green. Hay un árbol por ahí solo, en donde a veces se junta gente, se juntan, digamos, ponen inclusive unas sillitas para tomar algo. Imagínate lo lejos que está, ¿no? Y estaba todo eso pisoteado, muy feo el lie. Y Roberto tira de tercer tiro, tiró con el pater, un Ray Cook que tenía en esa época. Tiró con el pater de allá atrás, la dejó muy bien, la dejó a 2 metros y erró el pat, hizo bogey. Entonces venía 8 bajo par, bogey ahí, 7 bajo par, 65. Termina de jugar y de nuevo la gente le canta el feliz cumpleaños, el 14 de abril. Le canta el feliz cumpleaños. Y entre la emoción del cumpleaños, del canto, y el enojo porque había hecho bogey, van y se sientan a firmar la tarjeta. En esa época, nada que ver con lo que es hoy en día, había 3 sillas, una mesa, cerca de donde De Vicenzo había ido con el segundo tiro, y un señor que era miembro, socio del club, de Saco Verde, ¿viste? Se llamaba Hiram, no me acuerdo ahora el nombre, lo tengo anotado por ahí, que no era ni siquiera, digamos, era un socio conspicuo del club, pero no era una persona relacionada con las reglas ni nada. Y se sientan
los dos ahí a firmar la tarjeta, y viene otro señor, otro socio del club, y le dice, Roberto, dice, te están esperando para la televisión. Y entonces Roberto firma la tarjeta sin sumar, ¿viste? Por las tarjetas, generalmente en los torneos profesionales, las tarjetas no se suman, ¿viste? Lo que importa es el hoyo a hoyo. La deja arriba de la mesa, Tommy Aaron se queda, según Tommy Aaron, él revisó su tarjeta entre 6 y 7 veces, y de golpe ve que la tarjeta de Roberto estaba ahí arriba de la mesa, firmada, ¿no? Entonces, él mismo la suma, por la tarjeta, y él la suma, y le da 66. Entonces, bueno, el señor el socio, agarra las dos tarjetas, no había ni urna, agarra las dos tarjetas, y Aaron se para y va a alcanzarlo a De Vicenzo, y le dice, me parece que nos equivocamos con tu tarjeta. De Vicenzo queda medio choqueado, ¿viste? Y le dice, bueno, arreglémoslo, le dice. Dice, no, ya se la di, se las entregué en la mano a la persona, al socio. Recapitulemos. A ver, ¿por qué Tommy Aaron toma una tarjeta de juego que no le corresponde? En primer lugar, si yo no agarro tu tarjeta de juego, yo me hago responsable de la mía. Porque se la había dejado Roberto. Roberto, en lugar de dársela al socio, bueno, hubiera sido lo mismo, en lugar de dárselo la dejó ahí arriba, la dejó arriba de la mesa, que el único que estaba era el otro señor, el otro socio también. Inclusive Roberto ahí cuando le dice esto, dice, me parece que nos equivocamos con tu tarjeta, justo se cruza la esposa de Raúl Travieso, que Raúl ese año jugó el Masters, y le dice, qué bien Roberto, no sé cuánto, y Roberto le dice, me parece que me descalificaron, le dijo Roberto, porque ni sabía qué había pasado, recién estaba justo al lado de Tommy Aaron, que le dijo, me parece que anotamos mal tu tarjeta. Entonces vuelve Roberto y no lo dan a publicidad todavía, viste ese tema, no lo dan a publicidad, todavía no había terminado Golby, que estaba atrás, ¿no? Y Clifford Roberts, que era el mandamás del Masters, durante 40 años fue el mandamás del Masters, junto con un señor Geringer, creo que se llamaba, que era el capo de las reglas ahí del Masters, se lo van a ver a Bobby Jones. Bobby Jones estaba en su casa ahí a la izquierda del 10. Bobby Jones estaba enfermo, se murió un par de años después de eso, no podía caminar, ¿viste? Estaba en silla de ruedas. Y entonces lo van a ver a Bobby Jones. Y hay una historia, ¿viste? Que dice que Bobby Jones dijo, bueno, las reglas son las reglas y hay que cumplirlas. Y no fue así. Bobby Jones dijo, ¿y qué podemos hacer para solucionar esto? Y entonces ahí este señor Geringer le dice, no, nada, no podemos hacer nada porque el que alertó sobre esto fue Tommy Aaron, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que quedó en eso, ahí sí, las reglas son las reglas y están para cumplirse, ¿viste? Y la anotación de Roberto que había hecho Verdi y que Aaron le había anotado par, la tarjeta quedó con un golpe de más, ¿no? Con 66 en lugar de con 65. Y eso le impidió jugar el desempate, claro, eventualmente, ¿no? ¿Pensás, Pablo, que hubo, a ver, que pudo haber sido una equivocación, digo, anotar el 4, algo, que hubo me hago cargo, una mano negra y decir, vamos a perjudicarlo, no sé si así tan literalmente, esto lo digo muy periodísticamente y tampoco quiero envolverte en esta opinión, digamos, pero es muy difícil equivocarse en anotar un hoyo para los profesionales que están todo el tiempo. Es medio inexplicable pensar que no haya habido un protocolo en Augusta en ese entonces para, nos sentamos acá, revisamos y que el jugador entregue en mano la tarjeta, ¿no? Probablemente una distracción de Roberto de ir a hacer la nota y decir, espérame que termino de firmar la tarjeta. Digo, pero no te da la sensación, por lo que contás, evidentemente
nadie hizo nada para corregir esa situación que hoy en día se corregiría sin ningún tipo de problemas. Y hoy en día no pasa eso. Es imposible porque lo que hacen los jugadores es entrar en un lugar, en una sala, y recién la tarjeta se considera entregada en el momento que el jugador se va de la sala. O sea que mientras la entregó y lo chequearon y uno le dice, mirá, no la firmaste, no pasa nada, porque o anotaste mal, no pasa nada, porque mientras el jugador no se vaya de la sala, no hay ningún tipo, no se considera que la tarjeta está entregada. Mirá, al año siguiente de eso, pusieron una carpa y le llamaban la carpa de De Vicenzo Stent, ahí en el 18 de Augusta, y ahí empezaron a poner la carpa en todos lados. Y ya no estuvo más el señor socio del club controlando, sino que, mirá qué casualidad, justamente el primero que empezó a hacer todo ese trabajo fue este señor Joe Black, que les mencionaba, con el que Roberto me había contactado 10 años después, que era de la PGA, y él se encargaba de estar ahí custodiar el tema, digamos así, ¿no? Me queda en el aire, Pablo, la desprolijidad de Tommy Aaron de entregar una tarjeta y no dársela a Roberto, es decir, Roberto, es tu tarjeta, revisala, ir a entregársela, que alguien de la asociación de Augusta venga y agarre una tarjeta sin que el jugador la entregue, que evalúen esa situación, le pregunten a Bobby Jones y Bobby Jones diga, che, no, esto hay que resolverlo, y que le hayan dicho que no. Digo, me parece que demasiadas cosas adversas de una historia que, no sé, uno no puede pensar mal, pero ¿por qué no pensar mal? ¿No? Es decir, ¿por qué no pensar que, digo, había una relación personal entre Goalby y Tommy Aaron también, digamos, ¿no? Da la casualidad que eran cuñados, socios, repartían, ¿no? Sí, es la razón principal por la que Roberto siempre le quedó la duda, el entripado ese, ¿no? Que Goalby con Tommy Aaron eran cuñados e iban a medias en los premios. O sea, una cosa que hoy en día no se hace, obviamente, pero se hacía. Cierra todo, ¿no? Los fantasmas no existen, pero que los hay, Pablo. Sí, sí, sí. Y entonces a Roberto siempre le quedó esa duda. Y es más, Roberto después volvió poco a Augusta. Creo que jugó 4 Masters más. ¿Viste? Se quedó un poco dolido con toda esta situación. Por supuesto que él tuvo la actitud totalmente caballeresca, ¿viste? De aceptar que el error había sido de él, ¿viste? Lo famoso, qué estúpido que soy, que dijo. Y la noche, fíjate, hay cosas curiosas, ¿no? La noche del Masters, es como tradicional, lo invitan al campeón del Masters y al segundo a comer, ¿viste? Los socios del club. Y este señor, Clifford Roberts, se acercó a Roberto medio como para disculparse, ¿viste? Como para darle las condolencias por lo que había pasado. Y Roberto se anticipó y le dijo, 1000 disculpas por todo el lío en el que los metí, le dijo Roberto. Y entonces, claro, fue una actitud sumamente caballeresca y lo premiaron a Roberto dándole al año siguiente, es la única vez que le dieron el trofeo, ¿viste? El trofeo es una réplica del Clubhouse de Augusta, en plata, grande, y se lo dieron a Roberto con la firma de todos los jugadores. Roberto eso lo donó, está acá, está en el Museo de la Asociación de Golf. Roberto vale la pena verlo porque es muy interesante ver la firma de todos los jugadores ahí en el trofeo ¿no? La única vez que le dieron un trofeo a alguien que no sea el que ganaba, porque siempre se lo daban al año siguiente a los ganadores, ¿no? Y esta vez se lo dieron no solo a Goalby, sino que se lo dieron también a Roberto. A confesión de parte, relevo de prueba, es decir, le dijeron, Roberto, lo ganaste vos, la metida de pata es nuestra, digamos. Está claro que Roberts, cuando lo fue a saludar, la grandeza de Roberto es inabarcable,
porque frenó todo y seguramente se debe haber puesto incómodo por Clifford Robert, pero seguramente le fue a decir, Robert dice, che, la pata la metimos nosotros, sin duda. Ahí te perdí, Pablo, a ver. Ahí está, a ver, se me había cortado el audio. Sin juzgar, digo, si lo de Tommy Aaron fue a propósito o no, cosa que es imposible de saber. Creo que ahí los dos grandes culpables fueron primero Roberto, por dejar la tarjeta ahí arriba sin controlarla, y en segundo lugar la organización de Augusta por no tener sistematizado el tema de la entrega de la tarjeta. Pensá que se hacía desde el 34 que empezó Augusta al 68, habían pasado 44 años, ¿no? ¿Cuántos años? Sí, 34 años jugándose el Masters y siempre bajo el mismo sistema. O sea, la mesita, viste, ni siquiera en el club, hoy en día de fin de semana pasa eso, ¿no? No. La mesita la regás y la dejás ahí arriba. Y así que, pero fíjate, digo, también la desprolijidad de ir a buscarlo para la tele, digo, muchas desprolijidades juntas, los socios que se sientan, che, no, acá, ¿qué se tienen que sentar los socios? Si no tenés nada que ver, no sos del campeonato, sos un socio. Digo, el señor que estaba en la mesa, el señor que estaba en la mesa, Hiram, no me acuerdo, renunció al club y no le aceptaron la renuncia porque se sintió como culpable de no haber estado, viste, controlando ahí y avisando. Estaba sentado en la misma mesa que Roberto y que Tommy Aaron. Bueno, pero lo irónico de las cosas fue que 4 años después el Master lo ganó Tommy Aaron y salió en la última vuelta con Johnny Miller justamente. Y Johnny Miller, por supuesto que sin querer, en el hoyo 13 le anotó 5, le anotó par, y él había hecho birdie. O sea, pasó lo mismo. Lo que pasa es que Tommy Aaron sí se dio cuenta del error, que probablemente había sido inadvertido también por parte de Johnny Miller, y lo corrigieron y ganó Tommy Aaron el Masters después. Hay muchas señales, digamos, lo del socio que renuncia, lo del regalo del propio Augusta National, digo, muchos reconocimientos que sin decirlo dicen, che, te arruinamos el torneo. Digo, está bien, me regalás la réplica firmada, poneme el saco verde, digamos. Ese momento hubiese sido, ¿no? Histórico para el golf argentino, para Roberto. Creo que en el fondo nada termina de compensar lo que pasó, ¿no? Digo, Roberto venía de ganar el Major anterior, porque había ganado el British Open del 67. Claro. El Major anterior lo había ganado Roberto, o sea que ganaba 2 Majors seguidos. En la eventualidad de que hubiera ganado el playoff, ¿no? Pero te digo que yo los invito a que cuando vengan a Pilar, a la sede de la Asociación de Golf, vayan al museo, que además hay muchas cosas interesantes, y vayan a ver la réplica del trofeo porque es interesante, es emotivo. Y para ir cerrando, ya son casi las 2 de la tarde, Pablo, y agradeciéndote una vez más. Digo, Roberto, esto lo mantuvo siempre medio lo compartió con muy poca gente, evidentemente, ¿no? Digo, nunca hizo, por lo menos yo nunca escuché declaraciones o entrevistas de Roberto que contara todo esto en detalle. Porque en algún momento se podía haber quejado, sí, la verdad que yo metí la pata, pero también Augusta estuvo mal, digamos, jamás lo dijo. Lo dijo porque él sintió que la culpa, la verdad que era de él. Primera de él, ¿no? Pero, digamos, lo de que le quedó el entripado ese, la duda de que podría haber sido una cosa a propósito, yo nunca lo leí en ningún lado. A mí me lo dijo verbalmente, me lo dijo Roberto, o sea, me lo dijo cara a cara. Me dijo, y yo siempre me quedó esa duda, dijo, ¿no? Pero mira, cuando Roberto cumplió 70 años, la Golf Digest le hizo un reportaje muy interesante en donde se cuentan todas estas cosas que te estoy contando. Y si lo buscan en YouTube está el reportaje de la Golf Digest a Roberto cuando cumplió 70 años. Y la mayor parte de estas cosas que a mí me contó Roberto están ahí en el reportaje. Excepto, obviamente, la inmensa duda, ¿no? Está bien, claro, sí, sin caballero hasta el final, Roberto. Pablo, ha sido una entrevista, escucharte maravillosa, esta historia que me parece interesante
volverla a poner sobre el tapete. La desprolijidad de Augusta, vamos a ponerlo así, el error de Roberto. Todos los que jugamos al golf sabemos que la tarjeta es nuestra y es nuestra absoluta responsabilidad. Y uno cuando hoy escucha, dice, no, porque mi compañero me anotó mal. No, 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 ese no es el problema. El problema es lo que vos corrijas y presentes, ¿no? Eso está claro porque forma parte de nuestro espíritu. Pero de que funcionaron un montón de cosas alrededor de desprolijidades de los socios, del manager, de Bobby Jones, uno puede sospechar de que alguna cosita rara y Tommy Aaron decir, che, yo te anoto 4, si hiciste 3, si me viste hacer 3, digamos, o sea, no es que hiciste 8, sacaste 5 veces del bunker y ya perdiste la cuenta de un jugador aficionado que no sabe si tiene 8 o 9. A mí me queda mucho la duda y el silencio de Roberto me parece que me predispone a entender que hubo algo raro ahí en Augusta. Bobby Jones lo quería mucho a Roberto, le tenía mucho cariño, mucho cariño. Y por eso lo primero que él quiso fue salvar la situación, digamos, claro, así, ¿no? Pero bueno. Que no habiendo un protocolo estricto y en esa situación se podría haber salvado tranquilamente, es decir, porque no es que estaban fuera de la... No había protocolo, entonces el protocolo que se hiciera era el correcto, en todo caso. Sí, sí. La cuestión era que el señor que estaba sentado, el socio, tomara las tarjetas. Una vez que... Ahí se consideraba que estaba entregada la tarjeta, ¿no? Cuando el señor las tenía en la mano. Hacía las veces de urna, digamos así. Sí. Bueno, Pablo, gracias por este tiempo. Ha sido maravilloso la hora y esta historia de Roberto que estaba medio guardada. Así que bueno, te convoco para más adelante. Seguramente tenés miles de temas para hablar. Así que me mandás un mensaje, un WhatsApp. Pablo, tengo esta historia para contar. Coordinamos y te venís vía camarita a Clubhouse, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Pablo. Placer enorme. Placer enorme. Pasó Pablo Sola contando una historia pocas veces contada de lo que pasó con Roberto. La sensación de que algo más pasó en esa mesa de control que le permitió alguna mano oscura. No, es muy fuerte lo que digo porque uno no tiene pruebas y los protagonistas ya ni siquiera están en esta tierra. Pero algo pasó pero para nosotros Roberto ganó, esa Augusta y más ahora después de lo que contó Pablo Sola. Nos despedimos hasta el martes que viene. A ver cómo va Emiliano. Emiliano va menos 12 al 15, sigue en el puesto 11. Así que esperemos que termine una buena ronda Emiliano Grito en el Charles Schwab. Se juega Ale Tosti, 4 menos 20. Está pegando este jueves 22 de mayo. Nos pasamos como siempre. Ya viene Daniel Pollini por el aire como un tiburón, la mejor música de Rosario. Yo me voy rápido antes de que me echen. Nos vemos el martes que viene en el episodio número 23 de la segunda temporada de Clubhouse Golf. Nico Urquiza en los controles, gracias. Esto fue por la Vox 88.3 y plataformas Clubhouse Golf.